¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Hoy tocamos un tema que tiene que ver con la familia, pero no es exactamente la familia unida, sino más bien una familia que se ha dividido y se deben asumir ciertas responsabilidades. Una de ellas es la pensión alimenticia, que muchas veces se tiene que ir a un juicio para poder garantizar que los hijos tengan el sustento de el padre o de la madre, dependiendo de quién ha iniciado la causa, porque es importante señalar que la pueden iniciar los padres que tienen la tutela de los hijos o la madre que tienen la tutela de los hijos. A ver si no estoy diciendo una barbaridad. Está con nosotros el doctor Daniel Espinosa Obando, que es especialista en Derecho Familiar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación, un honor, ¿verdad?, estar con ustedes. Sinceramente, este tema de la pensión alimenticia para los niños, niñas y otros miembros de la familia es, por decirlo así, como una de las acciones pilares en los tribunales de familia. Te vas a encontrar que de las distintas acciones judiciales que uno puede ejercer, la pensión alimenticia es, por decirlo así, la acción número 1. La emblemática, digamos. Entonces, sí. te podrás imaginar que eso nos da un mensaje a nosotros, y es el hecho de que muchos de los varones nicaragüenses están incumpliendo con sus obligaciones, sus responsabilidades, porque cuando hay una división en la familia, únicamente nosotros no solo podemos pensar en las consecuencias psicológicas que va a tener una separación, en el hecho de que esos menores sientan de que a la hora de cualquier problema, sea en el colegio, en el vecindario, a la hora de una toma de una decisión familiar, ya no está el papá. Entonces, ¿qué hago? Y siempre la figura materna queda como punta de flecha para resolver los distintos problemas. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Es por eso que el Estado, pensando en establecer mecanismos legales para obligar judicialmente al varón a que se haga responsable, ha establecido un código de familia, la ley 870, y constitucionalmente ha dejado parámetros específicos para poder exigir a alguien el pago pecuniario o dinerario, como le querramos llamar, de esa pensión para el menor. Debo dejar claro de que cuando hablamos de pensión alimenticia, no solo son los 500 córdobas para el arroz y los frijoles. Pensión alimenticia extensivamente incluye, por ejemplo, gastos escolares. Los niños, aunque la educación aquí en el país es gratuita y antes no había muchas posibilidades para nuestros menores, hoy hay más acceso. Sin embargo, algunos deciden que los niños tal vez estudien en un colegio privado. Entonces, esos colegios privados te exigen una matrícula, van a requerir de insumos como cuadernos, de momento celebran alguna actividad. Por ejemplo, ahorita que viene el mes de septiembre, celebran diversos días, ¿no?, acá en Nicaragua. Entonces, hay insumos que les piden a los menores para que ellos puedan desarrollarse bajo un sentido completo de lo que es la historia también de Nicaragua. Entonces van a requerir los niños ciertos gastos específicos. Sí, no, también, y al final de cuentas, aunque sea educación gratuita, aunque el Estado en muchos casos esté dando la mochila, bueno, pero los chavalos necesitan zapatos, necesitan ropa para el colegio, de repente les hace falta un lápiz, una regla, no sé, alguna otra cosa adicional que no necesariamente está acompañada en la mochila, aún en la educación gratuita. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que nuestro código establece que extensivamente la pensión alimenticia se combina a esos gastos escolares, de medicamentos, vestimenta, porque los niños se visten, así es, la ropa ahora no es duradera como antes, que nosotros incluso hasta si le veíamos una manchita y buscábamos cómo corregirla porque las ropas eran de mayores calidades. Y si nos caíamos y se rompía, le poníamos un parche. Exacto, ¿verdad? Eso era la vieja escuela, pero ahora debemos de comprender que hay nuevas generaciones. Esta nueva generación ya no tiene el acceso a ropas de buena calidad, entonces
hay que cumplir también con eso específico. Sin embargo, debo dejar claro que con este tema de la pensión alimenticia, dentro de la pensión alimenticia hay gastos extras que uno en un proceso judicial a veces no tiene planificado. Tal vez vos demandaste en el momento en que el niño tenía 2 años, pero al llegar los 5 años te das cuenta que él necesita, por ejemplo, un cuidado especial con sus pies y le empiezan a doler y va a necesitar un tipo de botín, un tipo de zapato especial para corregir alguna deformidad. Entonces, ese gasto no estaba previsto en el juicio. Por eso es que los abogados litigantes debemos de tener cuidado de que en la sentencia, tanto el secretario como el judicial, deje establecido que cualquier gasto que pueda surgir en materia de salud sea asumido el 50% por el papá y el 50% por la mamá, de aquellos gastos que no son previstos. Un ejemplo de gasto extraordinario: el niño va creciendo, ya llega a sus 11 añitos, pero no se quiere reír, tal vez porque su dentadura no está bien formada y va a necesitar los famosos brackets. Al momento en que se dictó la sentencia, eso no estaba regulado. Entonces, por eso es que al momento en que se va a fijar la pensión alimenticia, se debe dejar establecido que todos aquellos gastos que puedan nacer en el transcurso, en el desarrollo y crecimiento de ese menor, tienen que ser asumidos. Porque muchas veces, por ignorancia jurídica, a veces decimos, sí, es cierto, el niño ahorita necesita eso en materia de salud, pero eso no lo dice la sentencia, no lo dice, pero por una lógica jurídica, por una razón de ser, de humanismo, de mi rol como papá, yo entiendo de que todas las necesidades que puedan nacer del crecimiento del menor, yo tengo que satisfacerlas, porque si no, voy a ser sujeto a un incumplimiento. Y los incumplimientos, incluso aquí, nuestra ley permite que sean condenados con cárcel. Ok, quiero pararme aquí un momentito. A ver, los brackets, digamos, se han vuelto bien comunes en Nicaragua. Yo veo que ahora son montones de chavalos que andan bracket, incluso adultos que andan bracket ahora, que andan sufrenidos para componer su mordida. Eso tiene un fin de salud, primero, antes que todo y que nada, porque una dentadura que esté mal formada puede llegar a causar dolor. Claro. Pero también tiene un fin cosmético. ¿Qué prima aquí? Porque, por ejemplo, me divorcio y entonces acordamos y me dice mi ex esposa, en este caso, mire, usted necesita, el niño necesita unos brackets, o le voy a poner unos brackets al niño y cuestan X cantidad y vas a asumir el 50%. Yo puedo decir en algún momento, pero mira, los brackets yo no veo que necesite, es decir, no veo una epicrisis médica que diga, este niño necesita. Lo que pasa es que tiene el diente de adelante está chueco. Y entonces yo quiero que se le vea bonito, pero espérate, es decir, una cosa es lo que sí se necesita y lo que no se necesita. Se puede obligar, aunque no sea necesidad. Es que ahí vamos al punto. En los juicios de familia, en los procesos de familia, uno puede pedir de todo. Pero ese todo, el juez lo va a resolver de acuerdo a las pruebas que uno incorpora. Si sustancialmente no hay un perito técnico, que puede ser un médico incluso, que determine que eso le va a generar una deformidad, le va a causar dolores constantes cuando él ya esté más en una etapa adulta, y a eso no se va a poder revertir una vez que él trabaje y diga, bueno, yo me voy a pagar mi propio tratamiento. Pero tiene que haber una epicrisis de un experto que lo mandate. Aunque normalmente, por experiencia propia, se lo comento, he visto de que la mayoría de padres se ponen de acuerdo. O tal vez dicen, mira, yo te voy a apoyar, pero busquemos otra propuesta que sea más accesible. Es que claro, a ver, llegar a la pensión alimenticia, llegar a un juicio por pensión alimenticia es como dejar que la sangre llegue al río, ¿no? Es cuando ya los padres no se pudieron poner de acuerdo, es decir, cuando la pareja separada ya no logró ponerse de acuerdo acerca de cómo va a ser este asunto, porque la verdad es que en una familia, digamos, integrada, que no están separados,
los gastos de los niños a veces no representan necesariamente el 50% de ambos ingresos, representa a veces mucho más que el 50%. Entonces pensar en el 50%, bueno, yo te voy a dar la mitad y pom pom se acabó, ya no te vuelvo a dar nada más, nada más que la mitad, no es tan, de repente no es tan así. Exacto, pero se puede obligar judicialmente. Un juez puede y venir a valorar porque los incumplimientos no pueden ir necesariamente sobre la pensión alimenticia como tal. Pueden ir sobre los gastos accesorios que pueden venir acumulándose o saliendo y que pongan en riesgo no solo la integridad de salud de ese menor, sino que le causen, por ejemplo, consecuencias médicas de momento, porque un chavalo, por ejemplo, con un dolor de cabeza de una muela, él no va a querer ir a la escuela, no va a estar tranquilo, o sea, hay defectos que se ven a lo inmediato, y entonces lo normal es que si hay una negativa rotunda del pago de esos alimentos extraordinarios, uno se lo solicita al judicial para que él vea claramente de que hay una necesidad. Incluso somos suscriptores nosotros de convenciones internacionales, la convención de los niños y las niñas y los adolescentes. ¿Qué se establece en esa convención internacional? Que un juez puede mandar a escuchar al niño. Muchas veces nosotros creemos de que uno le va a causar un menoscabo a la salud mental de él, pero ¿qué va? A veces uno tiene como una mayor percepción de la necesidad de ese menor, porque puede hacer que nosotros en este momento estemos dando una cantidad de $200, 7,000 córdobas aquí en Nicaragua, pero a la hora que entrevistas al niño, ves que eso no es suficiente, porque él dice, mire, eso no da para comprar esto, lo otro, yo me enfermo. El juez empieza a platicar con él, así como lo estamos haciendo nosotros. O sea, no hay un interrogatorio directo donde se le empiece a cuestionar, sino que observamos, percibimos cuáles son las necesidades de ese menor. Entonces, la pensión alimenticia puede ir modificada con base a esos gastos extraordinarios. Y cuando está el menor con el juez, ¿están presentes los padres? ¿Están presentes las representaciones legales? Sí, van a estar presentes. De hecho, incluso todos los tribunales a nivel nacional tienen un equipo de auxiliares judiciales, que se le llaman dentro del código el equipo multidisciplinario, que está compuesto por un trabajador social y un psicólogo. Entonces, estas son personas debidamente capacitadas con las competencias materiales para que le puedan dar un acompañamiento, que se le explique en qué va a consistir esa pequeña entrevista, para que el juez sin ningún tipo de problema pueda lograr percibir cuáles son los pensamientos, las ideas que tiene ese menor, cuál es el sentir que tiene él. ¿Y no resulta intimidatoria para el menor la presencia de los padres, de los abogados y demás? No, porque puede ser acompañado por uno de los padres. De hecho, dentro de la práctica judicial que hemos platicado con algunos funcionarios públicos, hemos visto que ellos a veces hasta se quitan la toga a la hora de la entrevista. Porque la percepción de los menores a la hora que ven a alguien vestido distinto a nosotros es que aquí va a pasar algo, y entonces dicen, mejor me quedo callado, le voy a preguntar a mi mamita si digo esto, si digo lo otro. Y entonces, para evitar esos inconvenientes, lo que se hace es que hasta la vestimenta, la famosa toga, los jueces no la usan en el momento en que van a hacer la entrevista. No, pero digo intimidatorio los padres, porque, a ver, me voy a poner en un extremo. A ver, es que normalmente que un menor se comunique con sus padres a veces es bien difícil, normalmente. Es decir, porque a veces no se han logrado establecer esos nexos, esos lazos de confianza entre los padres y el menor que permita una comunicación fluida de las dos partes, ¿no? Y entonces resulta que el menor mira que la mamá vive con la mamá pasa dificultades en la casa, ¿no? Y entonces y va a la entrevista. Entonces
de repente quiere decir cosas el niño acerca de esas dificultades, ¿verdad?, que pueden resultar a favor o en contra de la mamá con la que está viviendo, o pueden resultar a favor o en contra del papá, que es el que pasa la pensión. Pero puede resultar intimidatoria esa presencia. Es decir, por ejemplo, el niño viene y dice, el niño o la niña viene y dice, es que cada vez que el papá llega a la casa a dejar el dinero, o eso, pleito con mi mamá y a veces no le quiere dar y mi mamá le explica que hace falta comprar leche, que no da para comprar la leche y a mí me gusta la leche, yo vivo con la leche y no deja para la leche mi papá. Pero entonces el papá la queda viendo o el niño o la niña quedan viendo al papá a ver si no va a reaccionar violentamente. Ok, sí, entiendo. En ese sentido, digo yo, entonces mejor no digo para no causar un pleito aquí. Bueno, en esos casos, para eso, como lo mencioné, está el equipo multidisciplinario. Si, por ejemplo, desde el primer momento en que se presentó la demanda, yo le hice saber al judicial que en la relación había algún tipo de presión, había algún tipo de violencia, porque la violencia no únicamente ahora, ya hemos llegado a familiarizarnos con eso, no es solo darle un golpe a alguien, también puede ser con palabras. Entonces, si en el enfoque de la demanda y nuestras peticiones, nosotros le hicimos ver al judicial de que esa persona, incluso el tema familiar, no solo responde a ese menor en común, sino a una violencia de por medio, entonces el judicial puede tomar sus medidas a la hora de la práctica de una prueba. Y puede hacer que oriente que únicamente ese menor pueda ser pasado con su mamá y con el psicólogo. Para eso son los acompañamientos de ellos, para eso son las experticias. Y vemos que eso da buenos resultados, porque en distintas materias del derecho donde se hace práctica de acompañamiento de psicólogo, casi siempre ellos, ¿verdad?, tienen una plática muy natural, los hacen entrar en confianza, les explican dónde van a ir, quién es la persona con la que van a platicar, y casi siempre los resultados son positivos y el juez logra obtener las respuestas o la visión, ¿verdad?, de lo que está pasando. Porque de momento ha habido padres que malinfluyen a los hijos, que le dicen, mira, si te preguntan algo vas a señalarlo de manera negativa, vas a ponerlo como lo peor. Pero no, dependiendo de la acción judicial que nosotros vayamos a tomar, el judicial va a dar su decisión con respecto a eso. Si lo que queremos es que se modifique la pensión alimenticia, si hay nuevas necesidades, bueno, entonces las preguntas de rigor van a ser con base a eso, y no sobre las actitudes de los padres como tal. Por eso nos ponemos a evaluar cada familia. Nadie es perfecto en la vida, siempre van a haber problemas. Sí. Lo que pasa es que a veces nosotros en materia de familia litigamos con los sentimientos, litigamos con el hecho de que ahora como él anda con la otra ya lo irá a demandar, o como él ya tiene una novia nueva, entonces ahora vamos a exigirle, y tal vez jamás lo habíamos demandado. Pero al momento en que se decide con la ley, no con los sentimientos, no con lo que el papá piensa, no con la inducción o con lo que yo le orienté a ese hijo, a ese menor. Se decide con la ley, se decide con base a pruebas, porque puedo pedir miles de cosas, ponerle negro los panoramas en la audiencia al judicial, pero a la hora que se practica la prueba no sucede nada de eso. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la pensión alimenticia en el caso de las familias que han decidido disolver el vínculo. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus acerca de la pensión alimenticia, la modificación en la pensión alimenticia. Estamos conversando con el doctor Daniel Espinosa Obando, que es especialista en derecho familiar. Hay casos, y lo conversábamos durante la pausa, en que
no solamente existen hijos de ese vínculo que se está juzgando, que existen hijos de uno o más vínculos distintos. A veces hay una mala costumbre tipo marinero, como se dice popularmente, de tener una mujer en cada puerto y resulta que cada mujer tiene un hijo, ¿no? Sí. Si hay una única demanda por pensión alimenticia, ¿qué sucede con todos estos otros vínculos? Ok, buena pregunta, porque es una de las situaciones más comunes del derecho de familia. A veces por estrategia de las defensas de los abogados, mal asesoran a sus clientes y les dicen, mira, esta mujer quiere el 25%, pero vamos a tratar de establecer una estrategia para que le demos un 12, un 15, un 10%. Decir que vos tenés 2 hijos por fuera. ¿Qué pasa? En el momento en que un juez conoce de que hay menores adicionales, los cuales, según él alega de que sí les pasa pensión alimenticia, el juez ahora tiene que, como moderador del proceso, tiene que supervisar que ese dicho que se establece en la demanda o que se dijo en la audiencia, esa confesión, sea cierta. Entonces, ¿qué hace? En la misma audiencia, manda notificar, le pregunta, ajá, fulanito, ¿cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama la mamá de ese menor? ¿Dónde viven? Vamos a mandar a notificarlo. Hacen una continuación de la audiencia, llega una de las madres y hasta se asusta, porque quizás a ese que estamos demandando nosotros tiene años de no verlo, tiene años de no responsabilizarse también por ese menor. Entonces, constitucionalmente, ahora todos los hijos son iguales ante la ley, no importa que hayan sido nacidos dentro del matrimonio o por fuera. Entonces el judicial también tiene que tasar los alimentos en una misma sentencia de esos hijos que se pronunciaron en el juicio. Así que la cosa le puede salir más peor. O sea, van a haber una combinación de decisiones judiciales donde se va a establecer pensión alimenticia, se va a establecer ropa, se debe establecer un porcentaje del 13º mes si él le trabaja a una empresa, medicamentos, recreación, todos los gastos que él va a tener que pagar, cumplir, porque muchas veces en las familias, cuando estamos en amores puros, hasta en la recreación nosotros tratamos de lucirnos. Tal vez nos vamos un fin de semana a San Juan del Sur y los chavalitos siempre están acostumbrados que en los 2 periodos de vacaciones escolares ya saben que se van allá a la playa. Entonces, como ya hay una costumbre y la costumbre se hace ley, aunque estén separados, ya saben que para recreación se puede tasar también un monto para vacaciones, porque los niños ya están acostumbrados. Eso es como, por ejemplo, que los querrá sacar del lugar habitacional solo porque están separados. Puede ser que antes vivían en un residencial, donde en la mañana se despertaban con el sonido de los pajaritos. Pero ahora, como no estoy yo me separo, ahora vivo en un barrio peligroso, donde te levantan a pedradas, los chavalitos hasta asustados están. Entonces un judicial no puede cambiar las condiciones de vida en las cuales vos los has mantenido durante años. Entonces, ¿Y qué ocurre en ese caso? Vamos a suponer que la casa no era propia, que era una casa alquilada. Que era una casa alquilada, se puede seguir manteniendo. Por mutuo acuerdo, por ejemplo, ambos pueden llegar a un acuerdo, o un judicial puede dirigir el proceso para que se mantenga el mismo alquiler, las mismas condiciones de vida que ellos han tenido. Lo que sí no pueden los judiciales pronunciarse es dictar el uso y habitación de ese bien cuando no es de ellos, porque muchas veces pasa que tal vez el bien inmueble es de mi mamá o de mi papá y ella me dijo, haz tu ranchito ahí, yo te voy a dar donde vivir. Entonces, en la circular 107 la Corte Suprema aclaró que los judiciales no se pueden otorgar derechos de propiedad sobre bienes donde el titular no sea el demandado. Entonces, lo natural es que si vos lo mantenías bajo una condición de vida, también lo sigas haciendo. Ahora, si ya tus condiciones económicas cambiaron, vos ya no puedes seguir manteniendo esa renta, demostrarlo. Demostrar que te corrieron del trabajo, demostrar que ahora eras el contador general y ahora te pasaron a analista y ganas menos. Pero mientras no demostres eso, las condiciones van a seguir igual.
Ujú, ujú. Es posible, y me voy a saltar varios puntos, pero es posible, porque es que lo he oído mencionar, la defensa, el demandado, es posible que la parte que quiere, la parte que quiere llegar a un acuerdo sobre la pensión alimenticia sea la parte que aporta esa pensión alimenticia y sea el que inicie la demanda. Sí, también se puede. De hecho, ese es como un punto a favor, porque como dice uno de los principios romanos, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, ¿qué pasa? Los judiciales ven como muy favorables porque son muy protectores de esos intereses de los menores, ven como muy favorable el hecho de que yo inicie y lleve mi propuesta. En constantes ocasiones nos sucede que, por ejemplo, antes de que iniciemos la audiencia y el secretario del judicial nos está pidiendo nuestras credenciales. Mire, ¿están presentes actores demandados? Sí, aquí estamos. Y nos pregunta, ¿ya llegaron a acuerdo? Entonces le decimos sí. Ah, bueno, solo esperen que el juez inicie la audiencia. Si ya llegamos a acuerdo, no hay ningún punto contencioso que arreglar. De hecho, solo para que tenga una idea, a veces no sacamos ni siquiera, en la primera audiencia, no sacamos ni los códigos, no citamos ningún artículo, porque se entiende de que hay una etapa conciliatoria donde los dos nos conocemos, los dos sabemos cuáles son las necesidades que hay en nuestros hogares, nuestras personalidades, y los abogados también deben de abonar a eso, porque muchas veces nosotros les decimos en el oído a las partes, no le hagas caso, mejor sigamos peleando en el juicio. Pero hay que ver si eso va a resultar en una sentencia desfavorable para nosotros. Como dicen, siempre es mejor un buen acuerdo a un mal pleito, la mejor técnica de negociación es saber escuchar, saber por qué me está pidiendo eso, porque a veces no queremos hacer de la vista gorda, como dicen. Sabemos las necesidades que hay en el hogar y le queremos dar menos o no queremos dar nada. Entonces ningún juez va a obviar a un demandado que diga, no, yo aunque sea mi hijo no le voy a dar nada. No, al contrario, por eso es que existen leyes penales con las que nosotros podemos acusar a una persona que deliberadamente se niegue a pagar alimentos siempre y cuando ya estén dictados en una sentencia. Ok, eso quiere decir, a ver, y aquí meto la DIRAC, ¿se puede resolver de manera alterna el conflicto sin necesidad de llegar al juicio? ¿O hay que ir al juicio y decir, miren, nosotros ya nos pusimos de acuerdo y acordamos esto, ¿no? Y entonces el juez evalúa si el acuerdo es correcto o si beneficia realmente a las partes? Ok, por imperio de ley nos vamos a ubicar que las autoridades en materia de familia, en este caso la administrativa, le corresponde al Ministerio de la Familia. En la sede del Ministerio de la Familia se puede llegar a un arreglo de conciliación. No es directamente la DIRAC, porque en la DIRAC únicamente resuelven mediaciones que tienen que ver con faltas o algunos delitos menos graves que han cometido los adolescentes, causas civiles o cualquier causa penal ya entre personas adultas, siempre y cuando estos no sean delitos graves o delitos que tengan que ver con violencia contra la mujer, porque recientemente hubo una reforma, ¿verdad?, al Código Penal y a la Ley 779 con respecto a ese tema. Entonces, si nosotros no queremos ir a un proceso judicial, podemos desjudicializar el proceso y llamarlo a un trámite conciliatorio ante el Ministerio de la Familia. En el Ministerio de la Familia los muchachos siempre ya están bien educados para hablarnos con un lenguaje sencillo en el cual nadie en ninguna de las partes se intimide. Al contrario, se les dice, han sido invitados para que ustedes mismos puedan solucionar, podamos elaborar las propuestas, porque el conciliador o el mediador, ya sabemos que hay regulaciones de ley que no nos permiten a nosotros generar las propuestas o decirle vos vas a hacer esto, porque entonces estaría viciado el proceso administrativo. Sí. Son las partes quienes tienen que tratar de dialogar. Entonces, si en un proceso administrativo que yo llamo a mi pareja y le digo, mira, yo te propongo, te voy a dar 5,000,
Ella dice que sí, pero acordate que el niño cada año necesita sus cuadernitos. Ah, sí, pero acordate que como yo trabajo en el Estado, a mí me dan la mochilita. Ah, pero es que el niño quiere cuadernos, escribe. Pero bueno, entonces ahí hay un punto controvertido. Porque yo te voy a dar las facilidades que yo tengo. Pero si vos querés lujo, entonces, bueno, hay muchas partes que no llegan a acuerdo, tal vez por la marca de la mochila, cosas innecesarias. Pero a la hora del juicio, en el momento en que los judiciales empiezan a moderar el proceso, se van a poder dar cuenta de que las cuestiones de marca, las cuestiones de lujo, no son tan necesarias para el crecimiento de ese menor. Que todo el mundo lleve un cuaderno de buena calidad, eso no nos va a desmejorar o no nos va a cambiar nuestro sistema de aprendizaje o nuestros avances educativos que nosotros tengamos. Ya sí yo rotundamente digo de que no le voy a dar un lápiz, ahí sí hay problema. Sí. Porque la ley me dice de que yo tengo que dar los insumos para educación. Sí, no, si la escuela pide un cuaderno que tenga determinadas características, correcto. Pues hombre, ese es el cuaderno que hay que comprar, ahí ya no es una cuestión de capricho, sino que es lo que el colegio está demandando. Exacto, entonces muchos judiciales deniegan a veces esas solicitudes porque la mamá quiere, mire, es que yo quiero que ahora como están de moda los chinos, yo quiero que la carátula del cuaderno sea de los chinos, sea de los coreanos. Y tal vez como a mí me dan, tal vez en la mochila uno que trae otro dibujito, o sean más varoniles o más femeninos, entonces no los quiere. Entonces, ese tipo de caprichos en la vía judicial, los jueces son muy observadores para ver detrás del fondo de esas peticiones qué es lo que realmente va a beneficiar a ese menor. Ok, vamos a hacer pausa, vamos a hablar acerca de los montos, vamos a hablar acerca de las fuentes de financiamiento de esta pensión, porque a veces hay padres que cambian de trabajo con alguna regularidad. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Hacemos la pausa en esta edición, estamos conversando en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con el doctor Daniel Espinosa Obando, especialista en Derecho Familiar. Estamos conversando acerca de la pensión alimenticia. Tengo una duda. A ver, hay una ley relativamente reciente, de los últimos 5 años, si no me equivoco, que habla ya no solamente de la descendencia, sino también de la ascendencia cuando se demuestre que los padres, los tíos, los abuelos tienen como único sostén a esa persona. Esto está aplicándose todavía, ¿no? Sí, se está aplicando, pero son sujetos esas acciones judiciales a que el tribunal pueda valorar la trascendencia, lo que significa esa persona para el demandado. Porque si yo padre, ahora que llegué a una etapa de vejez, quiero que mis hijos me vean, me valoren, estén pendientes de mí, tal vez porque ellos, sin que un juez me obligue, no me vuelven ni a ver, entonces yo tengo que demostrar que realmente yo fui un buen padre. Hay sentencias judiciales que recientemente se han dictado donde los viejecitos lamentablemente salen llorando de los tribunales, salen sin ninguna sentencia donde se mande pagar a ese hijo. Tal vez ¿por qué? Porque se desobligó. Tal vez durante la etapa en que más necesitaba alimentos, vestuario, educación, se enfermó en todos los malos momentos, la figura paterna jamás estuvo. Él se apareció de los 50 años en adelante. Entonces un judicial no puede lograr apreciar un derecho para ese padre que ahora está exigiendo. Se va a otorgar únicamente para padres que realmente hayan sido responsables y esto desemboque en una cadena de responsabilidades. Así como tu padre fue con vos, vos también tenés que responderle comunitariamente a las necesidades que éste tenga. Entonces se está aplicando tanto para hermanos, tanto para padres, incluso para aquella esposa que tal vez nos entregó
una vida entera, y como ahora a mí ya me gusta una más muchacha, una de mejor cuerpo, ahora yo ya no la quiero volver a ver. Entonces nuestro código de familia establece la pensión compensatoria. Tal vez porque me dedicó tanto tiempo en mi familia que ya no se pudo preparar académicamente, no pudo optar a un trabajo. Entonces, ahora que está sin mi respaldo, no sabe qué hacer por la vida, no sabe cómo depender, no tiene ningún ingreso económico. Entonces la ley viene y dice, bueno, ese tipo de personas en esas circunstancias pueden ser sujetas a que su trabajo, toda esa trayectoria de vida familiar, donde ellas estuvieron de cara cuidando el núcleo familiar, sea ahora compensado mediante una pensión. Ok, este es para el caso de ascendientes, no solamente de descendientes, ¿no? Ok. Sí. ¿Cómo se establecen los montos que se obligan a pagar? Porque es obligatorio, sí. Es decir, ya cuando se convierte en una sentencia, se convierte en una obligación. Exacto. Actualmente nosotros tenemos porcentajes fijados. Por ejemplo, en el caso de un hijo es el 25%, en el caso de 2 hijos 35%, en el caso de 3 a un poquito más, por ejemplo hasta 5, puede un judicial otorgar hasta el 70% del salario. El salario, debo de aclarar, que es inembargable. Sin embargo, las normas laborales, las normas penales y las normas de familia establecen que únicamente se puede embargar salarios en materia de familia. Cuando alguien diga, no, yo no voy a responder, ya sabe que tiene asignado 35% y no te quiera dar nada. Entonces nos podemos ir a un juicio de ejecución en materia de familia, o bien lo acusamos por la vía penal para que esta persona nos pague. Y si está trabajando actualmente, nosotros podemos poner el domicilio laboral de esa persona, podemos ir a recursos humanos con el juez de embargo y decirle, mire, estamos embargando por tanta cantidad, él tiene 1 año de no dar nada. Puede hacer que en recursos humanos a veces se opongan y dicen, pero ¿cómo este hombre va a pagar 40,000 pesos? Si aquí solo le pagamos nosotros 3,000 Córdoba de manera mensual, sí, pero él dejó que ese monto fuera subiendo hasta la fecha. Pero si lo hubiera pagado en los momentos que nosotros acordamos, porque la pensión alimenticia dice el Código de Familia que se puede establecer semanal, se puede establecer quincenal, mensual, de la forma en cómo las partes consideren más conveniente. Lo que pasa es que a veces uno minimiza esas responsabilidades y hasta que ya nos acusan por el incumplimiento de deberes, ya estamos bien presos, hasta en ese momento decimos vamos a buscar cómo recoger. Me ha pasado en juicios de esa índole, donde a veces todos los familiares de la persona que está siendo acusada vienen y recogen y dicen vamos a mediar. Hablan con el fiscal y le dicen, mire, él debe 100,000, pero logramos recoger toda la familia 80,000 Córdoba, ahí está para que él salga. Entonces la ley nos establece esas dos formas, una de manera coercitiva y otra, por decirlo así, otra pasiva, donde un judicial de familia le puede decir a él, mira, tenés 1 año de no dar pensión alimenticia, se te ha acumulado por tanto, te voy a dar 2 semanas para que vos te pongas al día con eso. Ajá, ¿y qué ocurre en ese caso? Es decir, porque, por ejemplo, me decía usted que llegan a la empresa donde este trabaja y resulta que el monto que tiene que enterar, justamente porque está atrasado, es bastante mayor al salario que percibe. ¿Qué responsabilidad tiene ahí la empresa, por ejemplo? La empresa tiene mucha responsabilidad porque antes había una mala praxis de que si en tu empresa se daban cuenta que estabas metido en problemas de ese tipo, venían y te corrían de inmediato. Y entonces decían, anda, arregla con tu liquidación. Pero ahora el Código de Familia dice de que pueden haber responsabilidades para ese empleador, porque puede ser que esa persona venga, agarre su liquidación y se pierda y simplemente no se resolvió el problema. Más bien se agravó porque ahora esa persona no va a tener ingresos fijos para poder responder ante esa pensión alimenticia. Entonces lo normal es que al momento de embargar se vaya haciendo deducciones. De la pensión alimenticia ordinaria podemos hablar que tiene que dar 2,000 Córdobas mensuales más un saldo adicional que sería, por ejemplo, 2,000, 3,000, hasta que se vaya limpiando la deuda.
Muchas veces las deudas de pensión alimenticia los jueces las dejan en cuota, quedan asignadas en cuota y te dicen, mira, todo eso que te debe, hasta el plazo de 14 meses te lo va a terminar de pagar. Pero se suma el monto inicial de la pensión corriente que tiene que dar, más el adicional de lo atrasado. Entonces, en el caso de esos alimentos atrasados, tiene que responder de esa forma. Pero ese es cuando de entrada la empresa ha sido puesta en auto de esa resolución judicial. Pero si la empresa no está en auto de esa resolución judicial y de repente recibe la primera, y donde dice que tiene que enterar esta cantidad de dinero esta persona demandada, ¿qué hace la empresa? Es decir, si no se corresponde al salario del demandado. Ellos tienen que cumplir con las retenciones correspondientes, pero no por el monto real que se esté ejecutando. Sí, porque por ejemplo, vamos a suponer, esta persona trabaja 2 meses más y iba a pagar en 10 meses, vamos a suponer, pero trabajó 2 meses más. Es decir, sí afectan en la liquidación, pero en la liquidación un porcentaje más, digamos, una cuota más de lo atrasado. Exacto, se puede acordar entre el empleador y el trabajador, pueden acordar que lo que se tiene de liquidación, entonces se ve afectado esos montos correspondientes. Porque lo natural es que si las personas se dejan acumular tanto, ningún empleador va a decir, como es una sentencia judicial, venga, toma. Lo que va a hacer él es retener un porcentaje correspondiente a esa exigencia que se está haciendo de alimentos tasados atrasados, pero jamás te va a dar montos en automático de 30.000, 50.000 córdobas. Ok. ¿Y estos montos que retienen las empresas, a dónde se enteran? Importante pregunta, porque todo depende del acuerdo o todo depende de las negociaciones que se hagan. Porque si la retención se está haciendo al empleador, se sobreentiende de que el demandado, la parte demandante, la mamá de ese menor, va a tener que llegar a estar trayendo ese monto retenido al lugar del empleo, de trabajo de esa persona. Ahora, si durante el juicio, llegaran al juicio y hubieran acordado de que, por ejemplo, él va a ir a depositar a Cajas de Mi Familia, también allí, dependiendo, o si se va a abrir una cuenta externamente y allí lo va a estar depositando para un mejor control, no hay problema. Lo que nosotros recomendamos es que siempre se haga en Cajas de Mi Familia, porque ellos tienen un compromiso con una entidad bancaria, tienen una alianza, y entonces allí pueden ir depositando, y si esa cuenta queda en cero, no pasa nada. No va a haber ninguna multa que se recargue sobre el titular de esa cuenta y sin problema se pueden ir llevando los controles. Además, que para caso de incumplimiento, el Ministerio de la Familia te puede extender un estado de cuenta de todos los meses que fueron depositados, fueron llevando al día, porque el judicial en el momento de un incumplimiento, él lo primero que te pregunta es ¿desde cuándo inicia ese incumplimiento? ¿Sobre qué punto? Porque puede ser de que yo tenía que dar 3.000 córdobas de pensión alimenticia normal, pero también tenía que depositar un adicional de 1.000. Es cierto, lo voy a depositar todo junto. Pero si todos los meses fui depositando 3.000, quiere decir que en un año se me van a ir acumulando esos 12.000 córdobas de los 1.000 que no di mensual. O sea, todo depende del control que nosotros querramos llevar. Siempre es bueno que nosotros hagamos recibos. Si lo vamos a hacer de manera personal, que se lo dé yo a ella, siempre es bueno que hagamos recibos, que le pongamos tal día, le entregué a fulanita, por el hecho de que a veces en los desacuerdos de pensión alimenticia pueden volvernos a llamar a pedir una modificación. Yo puedo decir de boca, sí, pero acordate que yo te daba esto, lo otro, pero ¿dónde está el recibo? ¿A dónde está la factura de lo que vos diste? Entonces, es importante que nosotros sepamos eso y qué cantidades son las que se van a dar, en especial cuando a veces nosotros decidimos, siempre y cuando lo autorice un judicial, de que se pague en especie. Porque a veces nosotros llegamos a una relación donde tal vez la mujer no puede llevar un buen control, a veces ni cocinar sabe, tal vez es el hombre el que se luce ahí, y tal vez ella no sabe
con cuántas papitas lleva un guiso y no sabe moderar la comida. Y entonces el hombre puede seguir llevando como esa carga de las compras que se van a hacer, y siempre y cuando el judicial autorice que se den especie, hay que ver lo que dice la demanda. Bueno, aquí está exigiendo 45 libras de pollo. ¿Y para quién es? ¿Para toda la familia? ¿O es para el niño de 2 años? Y si no te fijas bien, entonces van a haber pensiones alimenticias de manera desmedida que se puedan tasar. Ok, ese es un punto interesante y lo tocamos después de una pausa. La contabilización de esa pensión, cómo se hace esa contabilización y cómo se lleva el control, porque hay casos en los cuales la pensión se ha entregado y no necesariamente ha llegado al menor, que es el beneficiario real de esa pensión. Hacemos la pausa, regresamos en breve en esta edición Estamos Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Daniel Espinosa Obando, especialista en Derecho Familiar. ¿Se establecen controles sobre la pensión alimenticia? Es decir, porque cuando se va al juicio se dice, yo requiero para esto, para esto, para esto y para esto. Es decir, ya dijimos, la alimentación del niño, el vestuario del niño o la niña, el pago de la escuela cuando corresponde, los gastos médicos, la recreación, etcétera, 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 ¿no? Y con eso se establecen los montos, porque al final de cuentas el demandado no lo paga todo, paga un porcentaje de esto, porque se trata de gastos compartidos, pues, es decir, responsabilidades, más bien compartidas. El padre y la madre tienen la mismita responsabilidad con su descendencia. Entonces, pero hay una manera de controlar, de poder ver cómo se está administrando esa pensión. Sí, yo creo que el mejor control lo dan nuestros hijos mismos. ¿Y qué comiste hoy? Solo arroz y frijoles. Y tal vez uno sabe que uno da lo suficiente para que no falle la carnita, no falle el pollo. Y entonces eso nos puede dar una alerta a nosotros. O a veces las mismas redes sociales nos generan información. Porque aunque si bien es cierto, estando separados, tanto el varón como la mujer puede tener una vida social, pero nosotros vemos que solo el día que llevo la pensión alimenticia, sale el papá, sale la mamá a andar en las discos, sale a pasear, sale a hacer un sinnúmero de actividades. Entonces, esas alertas a veces pueden ser tomadas por ese demandado, y él puede solicitar una acción judicial de supervisión de alimentos. En la supervisión de alimentos se trata de evacuar que realmente los montos económicos en los cuales yo he invertido, porque esa es una inversión, más que gastos son inversión para el futuro de ese menor, para que él pueda ver su rentabilidad, para protección de ese menor. Vemos de que al momento en que se incorporan las pruebas, que se hace una especie de rendición de cuentas, solo que en el juicio de familia vemos que incorporan facturas, pero hay que ver el contenido de esa factura. Revisamos perfume Carolina Herrera para una niña de 3 años. ¿Será que una niña ocupe eso? Tal vez lo único que le podemos echar es una colonia y un talquito. Tal vez dice 80 libras de carne, y que acaso compramos para toda la familia o solo es para la menor. Entonces, esas situaciones nos pueden a nosotros generar datos que son incoherentes para lo que nosotros damos la pensión alimenticia. Porque muchas veces pasa que hay alguna mala práctica. Puede ser que nosotros pedimos al momento de una supervisión de alimentos a nuestros vecinos, mira, fíjate que me llamaron a juicio, regálame facturas del súper de las que vos comprás. Y a la hora que vemos ahí en los contenidos, en las compras que se hizo, nada tiene que ver con la edad de los menores, con los alimentos que ellos tienen que consumir. Entonces, un judicial puede, al contrario de dejar establecido que se siga pagando de manera dineraria esa pensión alimenticia, puede orientar
que se mande un pago por especie, o sea, que sea yo quien me haga cargo de las compras, siempre y cuando no sean menor, porque si es mayor no importa, porque o sea, uno en los hijos puede gastar y uno sabe que no le queda ningún peso emocional, gasté 5,000 más de lo que debí, no, jamás pasa eso. Entonces, puede optarse, puede orientarse para que se haga un pago en especie, donde ahora yo me encargue de satisfacer las necesidades que sean meramente de consumo de ese menor. Porque si se dan esas situaciones, se entiende de que esa mamá o ese papá al que se le da la cantidad dineraria no es una persona sujeta a manejar esa responsabilidad de la manutención de ese menor. Entonces un judicial jamás va a dejar establecidas las mismas cosas que se decidieron en un primer juicio. Ok, antes de continuar, solamente un paréntesis. Podría resultar que los montos que se han definido no sean montos suficientes para la manutención en responsabilidades compartidas de un niño. Por ejemplo, no sé, se establecieron 2.000 córdobas, pero resulta que el niño no gasta 4.000, porque estamos hablando de una responsabilidad compartida, no gasta 4.000, gasta 8.000. ¿Qué ocurre en esos casos? Podemos solicitar una modificación. Y las modificaciones, dice el Código de Familia, que están sujetas a las circunstancias de quien recibe la pensión alimenticia. Pero se deben de tener en cuenta las circunstancias de quien da los alimentos también. Porque puede ser que en ese momento yo gane menos, pero hay que ver por qué estoy ganando menos. Y ahí es donde nosotros podemos solicitar al juez que practique algunas pruebas que nosotros no podemos aportar. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, que se mande a levantar el sigilo bancario para ver por qué él está ganando menos, si siempre ha ganado 35,000 mensual. Y entonces ahí ve que a él se le descuenta de su tarjeta de crédito tal vez la mitad, una compra de sofá, televisor plasma, esto y lo otro, y entonces eso quiere decir de que él está ganando menos o tiene deducciones porque hay inversiones que están siendo para él mismo. Entonces eso no significa de que su salario haya menguado. Que tengo otros gastos no significa de que yo no pueda exigir un poquito más. Porque recordemos que si nos vamos nuevamente a las academias del derecho civil, dicen los juristas o los tratadistas del derecho civil de que tanto las deudas, los bienes en sí, forman parte de todos nuestros activos, pero las deudas forman parte de nuestros pasivos y también se toman en cuenta como un patrimonio más. Porque cuando uno invierte o uno tiene una deuda es porque se está generando un resultado. Nadie agarra una deuda para botarlos como en saco roto, como decimos. Entonces, se toma en cuenta mucho eso al momento de modificar. Incluso puede ser que esa persona ni siquiera trabaje actualmente de manera formal en una empresa y entonces se tenga que hacer una inspección donde vive él. Entro a la salita y me encuentro un televisor de 100. Doy a la vueltita y me encuentro un sofá de unos que vibran para el estrés. ¿Y cuánto vale ese televisor? ¿Cuánto vale ese sofá? Solo ahí tengo 150,000 pesos. Entonces al juez ya le da una certidumbre de lo que esa persona es económicamente. Pero no me va a decir que ganaba 2,000 pesos mensual y adquirió eso. Entonces, las inspecciones judiciales nos ayudan mucho al momento en que nosotros no podemos determinar mediante el INS cuánto gana esa persona. Y se tenga que modificar la pensión alimenticia con base a la observación de lo que esa persona tiene. Ahora, antes de cerrar el paréntesis, porque es decir, la sentencia está basada en los ingresos declarados. Sí. ¿Verdad? Pero hay personas que tienen ingresos que no necesariamente están declarados. Yo sé de un caso, por ejemplo, en donde esta persona dijo tener apenas el salario mínimo, pero era un médico que cobraba 40, 50 dólares por consulta y trabajaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde sin parar.
Entonces, y estaba declarando solamente, como no había forma de demostrar que realmente tenía mucho más que el salario mínimo. A veces uno tiene que ser inteligente, tiene que ser innovador al momento de la aportación de prueba con este tipo de casos, porque en algún momento, por ejemplo, que tuvimos un caso con X médico, él decía, no, yo no gano esa cantidad, yo ni siquiera soy el dueño de ese consultorio. Y empezamos a buscar fotografías en Facebook de la publicidad de la página de este negocio, y antes aparecían solo los números directos de él, y eso te indica, cuando están los números de una persona, te indica de que vos sos el dueño, sos el titular, sos la persona, el punto clave ahí. Y sucedió que apenas interpusimos la demanda, habían pintado todo, cambiado el rótulo, le pusieron un nombre indistinto. Mandamos a comprar a una persona, porque también tenían una modalidad de pequeña farmacia, y mandamos a comprar, le pedimos factura y ahí salía clavado que era la persona. Y aunque intentó dar un camuflaje de que él no tenía nada que ver con ese negocio, que su capacidad económica era distinta, nosotros tratamos siempre de absorber otro tipo de pruebas, pero todo depende de los abogados, que traten de ingeniársela para obtener información de ese demandado. Ok. Cierro aquí el paréntesis de esto que estábamos viendo acerca de la demostración de los ingresos, y vuelvo a el pago en especie. Es posible que el demandado diga, bueno, hoy salí a pasear con los niños y gastamos tanto, y aporte eso como parte de su pensión alimenticia. No, de hecho esa es una prohibición, o sea, no se pueden compensar por lo que yo haga. Ejemplo clave de la escuela familiar. Yo digo, como yo les voy a dejar un carro a ustedes, entonces la pensión alimenticia, que corresponde de 5,000 por ley, no va a ser de 5,000, yo les voy a dar 2,000 porque yo le estoy dejando el carro. Todo lo que son la pensión alimenticia, los derechos alimentarios, no se pueden compensar por ninguna otra cosa. Si yo dejo algo o hago algo a mi plena confesión, a mi pleno criterio, es porque sale de mi voluntad, pero jamás puedo afectar los márgenes que la ley ya me impone. Ok, pero por ejemplo se demandó vestuario, y entonces yo salí con los niños y fuimos a comprar la ropa, fuimos a comprar los uniformes de la escuela. Y entonces pedí factura, y entonces puedo demostrar que yo he cumplido con los uniformes de esos niños. Sí, exacto. Incluso como ahora han salido tantas marcas, mire, no logramos encontrar, llegamos tarde a comprar los uniformes y solo habían de los más caros. Entonces uno aporta las facturas, pero tienen que ser facturas membretadas, porque las facturas comerciales pues no tienen ninguna validez. Sí. Incluso hasta para efectos probatorios, cualquier documento contable que nosotros querramos incorporar como prueba deben ir autenticados por un CPA. Y esto le da mayor fortaleza de ley, porque también los CPA, así como los notarios públicos, son fedatarios, o sea que cualquier documento que vaya sellado o certificado por ellos se entiende que es por válido. Sí. Entonces, lo normal es que si nosotros hacemos gastos efectivos, incorporemos la factura, incorporemos cualquier tipo de precedente escrito que al juez le permita valorar que nosotros hemos estado cumpliendo y que transformaron los montos de pensión alimenticia, sí, pero fue porque yo quise, porque yo me hubiera cerrado, no vamos a buscar otra opción de compra, pero si lo compré yo el 100% es porque realmente tengo la capacidad. Esto es como cuando a veces por mala asesoría los abogados le dicen, mira, cerrate que vos no podés dar más de 2,000 córdobas, pero tal vez como el demandado quiere lucirse, dice él, no señor juez, si yo no sé por qué estamos peleando aquí, si yo a mi hijo le compro zapatos Nike, lo llevo a comer 2 veces por semana a restaurante, lo llevo a vacacionarse fuera del país, el juez va notando todo eso como una confesión. Entonces eso se lo manteniendo. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Vos mismo. Porque tiene que cambiar el estilo de vida solo porque no estés vos. Sí, el pez por su boca muere. Exacto. Entonces, incluso en el Ministerio de la Familia hay una escuela de familia la cual un judicial puede orientar con un oficio para que ambos padres puedan ir a esas escuelas de familia
puedan beneficiarse, recibir una mentoría específica de parte de expertos psicólogos para que ellos sepan cómo llevarse ahora que están en hogares divididos. Y esos son, pienso yo, plus estatales, ¿verdad? Institucionales que ahora las familias tienen, porque en las separaciones uno cree que solo uno siempre es el que pierde, pero no. Ambos sufren, ambos pierden, también los niños pierden, porque hasta a veces eso es aprovechado por otros niños, por otras familias. Ve, como ya no está el Papa, y tal vez él era la figura de seguridad, de respeto en el hogar, entonces ahora a los hijos les pasa todo, les pegan, les dicen cosas, y entonces la figura paterna por eso siempre tiene que estar presente, aunque uno no esté con esposa, ya esté divorciado. Sí, ok, vamos a ver, en el matrimonio decidimos comprar una casa, y en la división, a la hora del divorcio, la casa queda en poder de la esposa. Es decir, se ha pagado la mitad de la casa, vamos a suponer, para dejarlo en números redondos. La mitad de la casa se ha pagado ya y queda en poder de la esposa. La esposa se obliga a terminar de pagar esa casa. En el caso que de ese alquiler, ¿tiene el demandado que pagar parte de ese alquiler como parte de la pensión alimenticia? Si lo ha seguido haciendo él naturalmente y se demuestran recibos. Es que normalmente lo ha hecho, ¿verdad? Hasta el momento del divorcio. Pero en el momento del divorcio dicen, bueno, ahora esta es tu casa, ya no va a ser la mía, sino que no va a ser la nuestra, sino que va a ser tuya, ¿verdad? Y entonces vos te haces cargo, pues, de sí, un juez puede obligarlo a que lo siga manteniendo porque no va a cambiar las circunstancias habitacionales de esos menores, son simplemente por una separación. Lo que sí es que puede otorgar una medida de uso y habitación de esa propiedad y que eso sea exclusivamente para los niños. Esto por efecto de que esa figura de enajenación de la propiedad nos permite a mí como demandado que yo me proteja. Que tal vez el año que viene ya no le entre la locura y dice voy a vender ahí. Entonces, sino que ese hogar sea directamente para que los niños puedan usarlo. Y ya ellos, ya llegando a una etapa adulta, si ellos deciden venderlo, si ellos deciden hacer lo que quieran, si deciden volver conmigo, tal vez porque la mamá ya no está, ese es problema de ellos. Pero se sobreentiende de que cuando uno hace una adquisición de un hogar, hay un proyecto familiar, ya están los hijos, ya hay una convivencia por años, sería como de manera injusta tomar otras medidas de querer sacarlo. Entonces los judiciales lo que hacen es que vienen y ponen ese candado legal que es el uso y habitación de la propiedad a favor de los menores. Ok, ahí finalmente ya para cerrar porque ya me pasaron el tiempo, si hay un cambio en la vida de pareja el demandado o la demandante, ¿hay cambios en la pensión alimenticia? No, ninguno, porque no hay ningún vínculo que pueda unir, por ejemplo, a lo que le llamamos el famoso padrastro, aunque ahora los padrastros son los que se lucen más, son los que dicen yo quiero a la gallinita y también voy a querer a los pollitos, y hasta los padres biológicos se ponen, como decimos, molestos. Se ponen enojados, pueden mostrar alguna especie de celo, tal vez porque ahora los niños ya lo ven como una figura paterna. Van a salir, ahí andan los niños también, pero eso no indica de que la responsabilidad sea de él, a menos que haya un reconocimiento, a menos que esos niños jamás hayan sido inscritos con el apellido de él y yo venga a decir, mira, como yo te quiero a vos, tengo un amor profundo, te voy a reconocer a los niños. Ajá, y en ese caso, cuando son reconocidos ahí los niños... Sí, tienen la misma responsabilidad como que fuera el biológico. Y el biológico deja de pasar pensión. Sí. Ahora, debemos de entender de que en el caso de los reconocimientos, ya nosotros no nos podemos echar para atrás, como dicen. Ya está bien establecido, como dice la canción, si te metiste a capitán, ahora tenés que aprender. Si te metiste a andar en aguas profundas, ya no puedes decir, vámonos, que la ola, el oleaje es fuerte. O sea, tenemos que asumir todas las responsabilidades como que fuéramos padres biológicos.
Okay. Y bueno, eso es un comentario último. Sí. Eso es apreciable, ¿verdad? Porque he visto muchos casos de amigos que ellos dicen, voy a hacerle frente, yo quiero a esta mujer, quiero ahora a estos niños y ahí van adelante. Sí. Ahí digamos, el beneficiado final no solamente son los niños, sino que el demandado original, pues, resulta siendo beneficiado final. Quiero agradecerle, doctor, esta platicada de hoy. El doctor Daniel Espinosa Obando, especialista en Derecho Familiar. A nuestras amigas, amigos televidentes también, nuestro agradecimiento por su sintonía en esta edición Sumando Bigotes.